El examen químico de la orina abarca diferentes parámetros, pero hoy vamos a tocar parámetros como el pH, la glucosa, las cetonas, la sangre y las proteínas, que a nuestro criterio son los más importantes. Las tiras reactivas constan de almohadillas impregnadas en sustancias químicas que al momento de entrar en contacto con la orina reaccionan en una escala cromática. Se puede expresar un valor semi-cuantitativo con trazas más 1, más 2, más 3, más 4, o un valor cualitativo depende del tono de los colores en una variación cromática. El procedimiento de la tira reactiva consiste en sumergir la tira por completo en la orina durante muy poco tiempo en una orina muy bien mezclada y se retira el exceso de orina apoyándose del borde de la muestra. Se debe evitar que la tira pase dentro de la orina tiempos muy prolongados. También evitar el contacto de las manos con las almohadillas. Siempre se debe de utilizar el material de bioseguridad y evitar también que la muestra esté sedimentada. Siempre se tiene que mezclar de manera adecuada para que se evite la sedimentación y no haya ningún tipo de célula que estorbe. Si se encuentran muestras que han sido refrigeradas, se tienen que regresar a la temperatura normal, y también las muestras que están con fenazopiridina, que es un tipo de medicamento que aumenta la pigmentación de la orina. El pH urinario es aquel al que no se le asignan valores porque es debido a las determinaciones de las dietas y de algunos otros factores del organismo de la misma persona. Entonces, los riñones son aquellos reguladores de pH, o sea, del sistema ácido-base del organismo. La orina ácida, como dijimos, se puede también cambiar por enfisemas, diabetes mellitus, ayuno, deshidratación, diarrea, presencia de bacterias como la Escherichia coli y jugo de arándanos, e incluso medicaciones. En el caso de la orina alcalina se puede deber a hiperventilación, vómitos, acidosis renal tubular, presencia de bacterias productoras de ureasa o muestras antiguas. Su importancia clínica: se determinan trastornos sistémicos, ácidos bases, trastornos urinarios, trastornos de la incapacidad renal, acidosis tubular renal, formación y prevención de cálculos renales, precipitación e identificación de cristales. Su reacción con la tira reactiva es un sistema de color rojo metilo y azul de bromotimol. El rojo de metilo produce un cambio de color amarillo en el rango de pH de 4 a 6 y el azul de bromotimol cambia el amarillo al azul en el rango de 6 a 9. En el rango de 5 a 9 los colores progresan del anaranjado pH 5 al amarillo y verde hasta un azul profundo al final de un pH 9. En el caso del pH, no hay sustancias que interfieran dentro de estos resultados. Sin embargo, si hay algún derrame de sustancias químicas de las almohadillas por un tiempo prolongado de la tira reactiva en la orina, sí se producen resultados falsos negativos. Habitualmente se producen menos de 100 miligramos por decilitro de proteínas. Estas proteínas son de bajo peso molecular, como la albumina, uromodulina y proteínas de las secreciones prostáticas, seminales y vaginales. Su importancia clínica: estas se dividen en tres principales grupos: las postrenales, las renales y las prerrenales. Ok, nosotros aquí marcamos las 5 que creemos que son más importantes. La proteinuria prerrenal. Esta es antes de llegar al riñón, o sea que afecta al plasma antes de su llegada. No indica directamente una enfermedad renal. La proteína de Vince-Jones es el aumento de proteínas séricas que exceden la capacidad de reabsorción tubular. La proteinuria glomerular, daño de la filtración glomerular, deteriora la filtración selectiva. Como sabemos, el glomérulo no acepta cualquier tipo de células ni proteínas. Microalbuminuria, complicaciones renales, aumenta el riesgo de una enfermedad cardiovascular y se presenta en las complicaciones renales. Proteinuria tubular es el aumento de albumina y afecta a la reabsorción tubular. Algunas otras, como la proteinuria prerrenal, que esta sí indica directamente una enfermedad renal. La postural, que es debido a una mala postura del cuerpo, se produce más que nada en adultos y jóvenes, y lo que hace es que haya presión de la vena renal. Y la postrenal y la proteinuria postrenal, que es la que se debe a un aumento elevado de las proteínas, pero puede ser por infecciones bacterianas micóticas. En el caso de las reacciones con las tiras reactivas, contiene azul de tetrabromofenol, tetrabromosuftalina y sustancia amortiguadora ácida que mantiene el pH a un nivel constante. En pH 3 los indicadores son de color amarillo, pero a veces se presenta una ausencia de proteínas. Entre más concentración, más progresivo es el color, que cambia de verde a azul.
Es importante también considerar la densidad de la muestra, ya que la presencia de las trazas de proteínas en una muestra diluida es más significativa que en una muestra concentrada. Se presentan errores de interferencias en orinas alcalinas, orinas pigmentadas por fenazopiridina y contaminación por detergentes y antisépticos. Química de la proteinuria. La prerrenal causa hemólisis intravascular, lesiones musculares rectantes de fase aguda. La renal, trastornos glomerulares, trastornos inmunocomplejos, amiloidosis, agentes tóxicos, nefropatía diabética. Los trastornos tubulares se presenta síndrome de Fanconi, agentes tóxicos, metales pesados, y los posrenales por infecciones e inflamación de las vías urinarias. La glucosa en orina y en sangre ayuda notablemente en la detección de diabetes mellitus. La mayoría de la glucosa es absorbida en el tubo contorneado proximal. Hay glucosa en la orina, pero esta es en respuesta a lo que el organismo está pidiendo o está necesitando. La glucosuria es una enfermedad que aparece en ausencia de la hiperglucemia. Esta se presenta debido a un fallo en los trastornos de la reabsorción tubular. En este caso, a este tipo de reabsorción se le llama frecuencia glucosaria renal. Esta se debe o se denomina así porque es el paso de la glucosa a través de estos túbulos que son los que reabsorben esa glucosa. En este caso, esta enfermedad se presenta en la fase terminal de una enfermedad renal. Dentro de estas podemos encontrar el síndrome de Fanconi, enfermedades renales avanzadas, hiperglucemia durante el embarazo y osteomalacia. Se presentan también errores por interferencia. En este caso podemos decir que son contaminación por detergentes o antisépticos, niveles elevados de ácido ascórbico y cetonas, densidad elevada, malas temperaturas, muestras incorrectamente preservadas. La glucosa oxidasa cataliza una reacción entre la glucosa y el oxígeno a fin de generar ácido glucónico y peróxido. La peroxidasa cataliza la reacción entre el peróxido y cromógeno para formar un compuesto oxidado coloreado, el cual representa la presencia de glucosa. Los fabricantes de las tiras reactivas usan varios diferentes cromógenos como yoduro de potasio, que es de color verde a marrón, y tetramelbendicilina, que es de amarillo a verde. Las cetonas se dividen en tres principales componentes que ayudan al metabolismo: la acetona, el ácido acetoacético y el ácido hidrahexabutírico. Por lo general estas no se presentan en la orina, más sin embargo hay una presencia de ellas cuando el cuerpo necesita sacar energía de algún otro lugar, ya que no tiene componentes suficientes, y es cuando estas aparecen en la orina. Importancia clínica. Presenta la incapacidad de metabolizar los hidratos de carbono, diabetes mellitus, el aumento de pérdida de hidratos de carbono por vómitos, el consumo insuficiente de hidratos de carbono asociado con inanición y malabsorción, deficiencia de insulina, acidosis diabética, puede ser también por ayuno y por trastornos de mala absorción. En el caso de las reacciones con las tiras reactivas, se informan valores cuantitativos como escaso, en este caso es +1, moderado +2 y abundante +3, o en forma semi-cuantitativa como negativo, en trazas de 5 mg por decilitro, que significa escaso, 15 mg por decilitro moderado, 40 mg por decilitro abundante, y se miden en un rango de 80 a 160 mg por decilitro. Se pueden presentar también interferencias, en este caso muestras de orina roja por levodopa, también medicaciones con sulfidros, también muestras incorrectamente preservadas y un tiempo incorrecto de cronometraje en la tira reactiva en la orina. En el caso de la sangre, cada uno de ellos tiene diferente importancia clínica. En este caso puede haber hematuria, hemoglobinuria y mioglobinuria. Cualquier cantidad superior de 5 células por miligramo en las orinas de sangre es considerado patológico. En la importancia clínica, en el caso de la hematuria, se presentan trastornos de origen renal o genitourinario, traumatismo daño de los órganos de sus sistemas, cálculos renales, glomerulonefritis, pielonefritis, tumores, traumatismo, exposición a sustancias químicas, anticoagulantes o ejercicio extenuante. En el caso de la hemoglobinuria,
Existen transfusiones, anemias hemolíticas, quemaduras graves, infecciones, paludismo, ejercicio extenuante, trauma de eritrocitos y picadura de la araña reclusa parda. Y por último, en la mioglobinuria también pueden haber trastornos de destrucción muscular, TDM, traumatismos musculares, TM, síndrome de aplastamiento, coma prolongado, convulsiones, enfermedades conjuntivas, alcoholismo, sobredosis, abuso de drogas, esfuerzo intenso y estatinas para reducir el colesterol. En la reacción con las sieras reactivas, se usa la actividad de pseudoperoxidasa de la hemoglobina para catalizar una reacción entre el componente hemo de hemoglobina y mioglobina y el cromógeno tetrametilbenzilina para producir un cromógeno oxidado que contiene un color azul verdoso. Puede haber interferencias también con este tipo de resultados, como la contaminación menstrual, agentes oxidantes fuertes o bacterias, densidad elevada, formalina, captopril, etc. En conclusión, el examen químico de la orina nos ayuda a diagnosticar patologías a nivel urinario o a nivel renal. También hemos visto que las sieras reactivas a lo largo del tiempo han desarrollado un nuevo método o un nuevo procedimiento para realizar este examen de manera más simple y fácil y rápida. Aprendimos la medición del pH, de la glucosa, de las cetonas, de la sangre y de las proteínas, sus importancias clínicas y también sobre ellas los errores que pueden haber de interferencia.